En este documental hablaremos de la lucha de clases que parece ser parte de la sociedad, ya que nos ha acompañado a lo largo de nuestra existencia desde que el humano se convirtió en un ser civilizado. Trataremos en especial el tema de la división de clases entre la burguesía y el proletariado, ya que es un tema de gran controversia ante la sociedad y será un gran tema a tratar. La lucha de clases es un fenómeno que se refiere al eterno conflicto entre las dos clases sociales existentes, entre los que producen y en los que no producen, entre los que sin trabajar se adueñan de la producción y excluyen a los que trabajan, entre los explotadores y los explotados, históricamente entre amos y esclavos, patricios y plebeyos, terratenientes y campesinos, burgueses y proletarios, ricos y pobres, entre depredador y presa. En la naturaleza las manadas o presas desorganizadas nunca dominarán a sus depredadores. En el gobierno de los amos, un esclavo nunca será rey y asimismo en el gobierno de la burguesía, un obrero o proletario jamás llegará a gobernar a los burgueses. Toda la historia de la sociedad humana hasta nuestros días es una lucha de clases siempre entre opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, una lucha del que las conduce a cada etapa a la transformación revolucionaria de todo un régimen social o al exterminio de ambas clases. En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos dentro de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grado y posición. La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase, lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que se han venido a sustituir a las antiguas. Así es como surgen dos clases sociales sumamente revolucionarias, la burguesía y el proletariado. ¿Pero en qué se caracterizan estas clases sociales? La burguesía se caracteriza por ser la clase más influyente y poderosa de la sociedad. Los burgueses eran en un principio comerciantes que habitaban en las ciudades a las que también se les llamaba burgos. En estas ciudades se realizaban actividades muy diferentes a las que se hacían en los lugares rurales. Gracias a estas actividades llegaron a convertirse en la clase social dominante. La burguesía es una clase social asociada al aumento del capital que se produce en el Renacimiento. El auge del comercio y los negocios hace que esta clase surja como poder capitalista y está asociada a los movimientos de capital. El auge del comercio y los negocios hace que esta clase surja como poder capitalista y esté asociada a los movimientos de capital. Algo que empezó tras la Edad Media, que se forma en el Renacimiento y que toma su mayor importancia durante la Revolución Industrial. Esta revolución favorecerá el auge de la burguesía, ya que incrementa la producción industrial y enriquece a los propietarios de talleres e industrias. Otros factores que beneficiaron a la burguesía fue el descubrimiento de América, la circunnavegación de África, el mercado de China y las Indias Orientales. Estos abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la burguesía. Una de las cosas que definitivamente describen a la burguesía era indudablemente la clase triunfante del periodo contemporáneo. Se beneficiaba con el desarrollo capitalista, de la que era el motor. Ocupaba un lugar en las esferas dirigentes, política e industrial, etc. Vivían de rentas y las ganancias laborales, con lo cual se mantenía en contacto con el mundo rural. Englobaba a los ricos industriales, a los prósperos comerciantes, a profesionales como médicos y abogados. Englobaba a los ricos industriales, a los prósperos comerciantes, a profesionales como médicos y abogados. Los burgueses eran los que estaban en la cima de la sociedad y por consiguiente explotaban y oprimían a sus subordinados, los proletarios. Mientras los burgueses gozaban de los privilegios y riquezas, había otra clase la cual no era tan afortunada, los proletarios o proletariado. El proletariado es definido por Carlos Marx por la clase obrera, es decir, aquellos que no poseen bienes de producción y solo cuentan con su trabajo, para venderlo a cambio de dinero para su subsistencia. Un ejemplo del proletariado son los obreros de una fábrica o los empleados de un barco. En el proceso de producción, el proletariado crea la plusvalía,
que es la fuente del enriquecimiento de la burguesía. Su explotación por la burguesía origina contradicciones irreconciliables entre ellos y la lucha de clases. La lucha de clases es protagonizada por la burguesía, propietaria de los medios de producción, capital, fábricas, máquinas, transportes, etc., y por el proletario, que al disponer únicamente de su fuerza de trabajo, se ve obligado a venderla a cambio de un salario que escasamente sirve para satisfacer la supervivencia. La burguesía y el proletario son dos clases antagónicas, ya que comparten intereses completamente diferentes e incompatibles, llegándose a considerar rivales a muerte. Estas condiciones los conducirán indefectiblemente al enfrentamiento. A medida que el capitalismo vaya desarrollándose, el número de proletarios o obreros se incrementará. El obrero obligado a venderse a trozos es una mercancía como otra cualquiera. La extensión de las máquinas y la división del trabajo quitan a este de todo carácter autónomo. El trabajador se vuelve en un simple resorte de máquina, del que solo se exige una simple operación mecánica de fácil aprendizaje. Por eso los gastos que supone un obrero se reducen. Los proletarios no solo son siervos de la burguesía y el Estado burgués, sino que están todos los días y todas las horas bajo el yugo esclavizador de la máquina, pero sobre todo del industrial, dueño de las fábricas, lo que unido al deterioro de sus condiciones de vida conducirá a la revolución. Estos acontecimientos son los que dieron origen a la lucha entre clases, en donde la revolución tendrá como objetivo conseguir una sociedad perfecta, donde no existan ni explotadores ni explotados. Una vez que la clase obrera haya tomado conciencia de la explotación y opresión que sufre, se organizará en torno a partidos de carácter revolucionario, siendo dirigida por una vanguardia especialmente capacitada y activa, empeñada en planificar la destrucción del sistema capitalista. Otros sucesos muy importantes que dieron origen a la lucha de clases fueron las condiciones sociales, políticas y económicas. En las sociales encontramos la lucha entre clases antagónicas ya mencionadas anteriormente, burguesía y proletariado, que al ser clases totalmente distintas e incompatibles se dividieron, pero sin antes generar una gran rivalidad. Esto gracias a la explotación y opresión que ejercía la burguesía hacia el proletariado. En las condiciones políticas fueron la creación de un régimen de centralización política, la hegemonía política y económica y la creación de repúblicas municipales independientes. Estas condiciones ocasionaron el hartazgo de la comunidad proletariada, siendo ellos de los que más padecían estas condiciones. Otro factor muy importante que dio origen a la división de clases sociales fueron las económicas, ya que hubo un gran impulso comercial gracias a la navegación e industrialización. La presencia de mercados extranjeros, los intercambios económicos desiguales y el incremento de la industria, cuya consecuencia hizo menos indispensable la mano de obra del proletariado, disminuyendo su salario de una forma comunal que apenas si les alcanzaba para vivir a los obreros. Para que el proletario someta a la burguesía, será imprescindible la abolición de la propiedad privada, es decir, la socialización de los medios de producción, evitando la mera sustitución de los antiguos propietarios por otros nuevos. A través de la acción revolucionaria, los obreros han de derribar el gobierno burgués y obrero. Ello puede requerir el uso de la violencia, pues los trabajadores se encontrarán con la fuerte oposición de la clase dominante. Está más que dicho que para poder oprimir una clase es necesario asegurarle por lo menos las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se extinguirá y con ella su esclavismo. He ahí una prueba notoria de la incapacidad de la burguesía para seguir gobernando la sociedad e imponiendo a esta forma las condiciones de su vida como clase.